Bien, Corintios y epístolas pastorales, estamos en el segundo semestre de la modalidad virtual este año. Vamos a pasar todo febrero, ¿ya? Todo el mes de febrero. Fue en otro horario, viernes y sábado, como hemos quedado ya de 8 a 9:30, ¿ya? De 8 a 9:30. La calificación tiene una escala de 100 puntos, 10 puntos la asistencia, ¿ya? Usted sabe de que yo miro al inicio, a la mitad de la clase y al finalizar la clase, cuántos están terminando, ¿no? Entonces la asistencia tiene 10 puntos, un 10%. La participación tiene un 20%, ¿ya? La participación tiene un 20%. Esto es las preguntas, los aportes que ustedes pueden ir dando. Aún si alguno tiene algún comentario, lo mismo también, ¿ya? Entonces eso vale 20 puntos. Usted sabe de que a veces en un cuestionario le puede fallar y si usted participa, va sumando sus puntos extras, digamos, ¿no? Y a veces yo hago alguna pregunta de más, una cuestionante que usted puede dar la respuesta, eso se anota, ¿no? Luego vienen los trabajos prácticos, que es 20%. Trabajos prácticos se considera aquellos que usted tiene que buscar, que hacer un comentario, tal vez un mapa mental, trabajo práctico, eso va a ser, ya un resumen, 20%. Los cuestionarios, ya los cuestionarios, esos que hacemos en los formularios de Google, que yo les paso al grupo y usted va encerrando, sí, no, entonces eso vale 20%, ¿ya? Los cuestionarios. Y el examen final tiene 30 puntos, ¿ya? El examen final, 30 puntos. Usted sabe que a mí no me gusta tomar exámenes así de sí, no, el examen es algo práctico, algo que bendice a otros, que usted puede decir, esto yo sé, esto yo manejo, esto yo aprendí, esto yo lo leí, ese es el examen que ustedes ya saben cómo yo lo voy tomando, ¿no? Entonces, eso tiene un porcentaje de 30%. Entonces, entre los 5 hacen un 100%, ¿ya? Un 100%. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Usted sabe que guerra avisada no mata soldados. Así Sí. que pregunte. Algunos profesores califican conducta. Ya, Faltó conducta. desarrollo personal era antes, ¿no? Conducta que iba ahí. Cada vez me aplazaban Ahora es el ser y saber decidir y producir. producir. Ajá. ¿Ya? ¿Alguna duda de aquí? 10, 20, 20, 20 y 30 hacen un 100%. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Bien, vamos a la introducción de lo que es la carta, la epístola de Primera Corintios. ¿Quién lo escribe? Pablo, ¿ya? Pablo escribe, ¿desde dónde? Desde Éfeso, para la iglesia que está en Corinto. Ojo, dentro de Corinto hay muchas iglesias. No pensemos que es una sola, ¿ya? No pensemos que es una sola, que hay muchos lugares que la gente, que los cristianos, que la gente creyente se va congregando. Ahora, a esto hay que añadirle de que mayormente se reunían en las casas. Ya la primera iglesia se reunía en las casas, porque las casas era un lugar de producción. Las casas eran un lugar de producción y no solamente, no es como hoy en día, la casa de la pastora Beatriz, digamos, ¿quién está? Su esposo, su hija, 3. La casa de la hermana Irma, ¿quién está? Su esposo y sus hijos, vamos a decir. La casa de la hermana Marisela, ¿quién está? Su familia, 2, 3. En este tiempo de la iglesia
creciente, las casas las constituían muchas personas, esclavos, libertos, libres, siervos y la gente acomodada o los dueños de la casa. Imagínense. Entonces, ¿cuántas personas nombraríamos si hay estos 5 estratos sociales? Aproximadamente entre 20 y 40 o 50 personas. Mire, ponga atención, entre 20, 40, 50 personas que habitaban dentro de una casa. Entonces, ¿cómo se constituía la iglesia en esa casa? De mucha gente. ¿Ya? Entonces, esto tienen que tomar muy en cuenta. No podemos nosotros agarrar Corintio y pensar en la familia como es la familia en Bolivia, como es la familia en Estados Unidos, como es la familia en Chile. No es lo mismo. Por eso es que hay muchas cosas que se dan mal en la iglesia, porque no se entiende el contexto, ya no se entiende lo que se movía, lo que había, lo que era en ese tiempo. ¿En qué fecha mayormente data Primera Corintios? Yo les recuerdo que estos años no son exactos. Cuando hablamos de historia, los años no son exactos, mayormente en nuestros escritos de la Biblia. Por eso es que hay un aproximado entre el 53 al 54. Otros ponen del 52 al 55. ¿Ya? Entonces, después de Cristo. Esa es la fecha que hay un aproximado en la que fue escrita esta carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Ordenar una congregación en pecado y dar respuesta a los reportes de la congregación. Este es el principal propósito de Primera de Corintios. Puede ser una pregunta de cuestionario. ¿Cuál es el propósito de Primera de Corintios? Ordenar la congregación que está en pecado y dar respuesta a los reportes de la congregación. A partir del capítulo 1, ya vamos a ver acerca de en qué cosas está en pecado la iglesia. Y luego, a partir del capítulo 7 hasta el 16, vamos a ver algunos reportes que han traído los mismos hermanos de Corinto para que Pablo pudiera responder. ¿Quiénes son los destinatarios? Los corintios, una iglesia en Grecia. Ahora, dentro del capítulo 1 a 3 está la introducción al escrito. ¿Ya? Dentro del 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice 1 Corintios 1 al 3? Amén, pastor. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Mire, acá está introduciendo un saludo. Recordemos ya de que los libros escritos dentro de la Biblia tienen muchas divisiones. Ya están las partes que son poéticas, están las partes que son históricas. ¿Ya? Ahora, en esto que estamos viendo, se llaman epístolas. ¿Ya? Las epístolas tiene un singular motivo de ingreso a las cartas, porque empieza con quien escribe la carta. Luego va a quien va dirigida, ¿no? De ahí dice versículo 1, Pablo. Versículo 2, a la iglesia que está en Corinto. Y luego viene el saludo, versículo 3, gracia y paz a vosotros. Esto usted lo va a encontrar en todas las cartas que podemos encontrar dentro de la Biblia. ¿Ya? Entonces, estos están dentro del rango de
epístolas, ya de epístolas. Entonces, cuando Pablo escribe, está él pensando en aquellos a quien va dirigida la carta por todo aquel contexto en el que él conoce, pero también de lo que ha recibido de parte de otros, de lo que ha escuchado, de lo que le han escrito, ¿ya? Entonces, el saludo es dirigido a la iglesia que está en Corinto, pero también viene a nosotros, porque ahí dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, mire, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire este detalle, ¿no? Si bien Pablo escribía para la iglesia en Corinto, esto nos llega a nosotros porque ¿quién ha inspirado al escritor? ¿Quién ha inspirado a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, Corinto era una ciudad portuaria. Corinto era una ciudad tremendamente comercial, ¿ya? Era una ciudad de mucho tránsito. Era donde se venían de todos lados y se encontraban, hacían negocios, compraban, volvían. Era porque estaba al lado del mar. Para llegar a Grecia era necesario pasar por Corinto, ¿sí? Entonces esto le convertía en una ciudad muy importante a nivel político, económico y social. ¿Cuándo fue fundada la iglesia en Corinto? Recordemos cuando estudiamos Hechos, ¿no? En el segundo viaje misionero que está en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Ya recordamos ahí que Pablo fue a Corinto y encontró a quienes, a Priscila y Aquila, ¿no? Que fueron hermanos que los recibieron, le extendieron la mano, lo ayudaron. Junto Pablo con Aquila dice que trabajaban haciendo las telas que eran para vender, ¿no? Entonces esto hizo de que en este tiempo se funde la iglesia y venga a ser un lugar muy importante para las primeras comunidades cristianas. En Corinto estaba el templo de Afrodita y las sacerdotisas eran prostitutas. Mire, estamos en el contexto histórico, mirando un poco cómo era la ciudad. Era una ciudad tremendamente religiosa, ¿ya? Era tremendamente religiosa. Y dentro de esto, habían las mujeres que se dedicaban a vamos a decir, ¿no? A la entrega a los dioses de una manera que ellos lo denominaban de una manera santa, de una manera apartada, pero era a la prostitución. Ellas, las mujeres, en las tardes ya venían abajo a la ciudad y ofrecían sus servicios a los hombres, a quienes estaban ahí, no solamente ahí, sino también que se ofrecían como acompañantes en ese tiempo de las grandes fiestas y aún también de emperadores que en ese tiempo abundaban en muchas de estas ciudades que tenían también sus gobernantes para poder acompañar a esa fiesta. Entonces Corinto estaba muy prendido con todo lo que era un nivel espiritual religioso, pero bastante pagano. Ahí dice, el segundo punto, era rica, pero muy inmoral. Tanto que para designar la manera licenciosa de vivir de sus habitantes, se acuñó el término corintizar. Mire, corintizar es como un prejuicio, digamos, no, mira, estos se están corintizando. ¿Qué quería decir? Que se están volviendo inmorales, que se estaban volviendo borrachos, que se estaban volviendo buscadores de prostitutas, que se estaban volviendo personas que participaban de orgías. Era
se dice que era casi igual como Sodoma y Gomorra. Y este tiempo de Pablo, la ciudad de Corinto. Pablo indica cómo debe ser la iglesia de Cristo. Vamos a encontrar que la iglesia tiene que ser santa, la iglesia tiene que ser unida, tiene que colaborar con sus dones y talentos, pero también la iglesia tiene que estar en amor. Ya, esto vamos a encontrar en toda esta carta de Primera de Corintios, que tiene que ser una iglesia santa, unida, con dones y talentos, pero en colaboración. Ni uno es mayor que el otro, pero todo esto bajo un principio, ¿ya? De vivir en amor. Entonces esto vamos a encontrar en la carta de Corintios. Primera división, primera parte de los capítulos 1 al 4. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a estudiar? La división en la iglesia. ¿Ya? La división en la iglesia. Entonces, de los capítulos 1 al 4, vamos a ver primeramente la división en la iglesia. Ahora, versículos 4 al 9, ¿alguien lo puede leer? Versículo 4 al 9. Cuatro al Acción 9. de gracias por dones Dios. espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a nosotros, por la gracia de Dios que os fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo habéis sido enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así, el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre nosotros, entre vosotros, hasta no faltaros ninguno, perdón, ¿alguien me puede leerlo? Que no veo bien en mi Biblia. El 6. Hasta no, el 6 dice, así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. ¿Hasta qué? ¿Hasta el 9? Sí. Hasta no faltaron ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de a quien fuisteis llamado a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Mire, hemos visto los primeros 3 versículos acerca de los saludos, ¿no? De quién escribe, a quién va y la gracia. Versículo 4 al 9, hay detalles muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque si bien Pablo alaba algunas cosas que están aquí, en el resto de la carta vuelve a mencionar esas cosas, pero ya no como buenas, sino como algo que él está retando, que algo que está confrontando, algo que está exhortando, llamando la atención. Por ejemplo, versículo 5, fuiste enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. Ciencia se entiende también por conocimiento, ¿ya? Ciencia mayormente se entiende por conocimiento. Es algo que los corintios, ¿ya? Manejaban muy bien, tenían muy bien, entendían muy bien, comprendían bien las cosas espirituales de la Biblia, de la Escritura, del conocimiento, pero a partir del versículo, vamos a ver más adelante ya, 12 hasta el 17, lo fuerte que le está llamando la atención Pablo. Pero aquí, mire, aquí le está diciendo, wow, me alegro, yo doy gracias porque ustedes están creciendo, tienen esto, fueron enriquecidos con esto, ¿no? Con el testimonio de Cristo. Ahora,
7, de tal manera que nada nos falta en ningún don. Capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios, ¿de qué nos habla? De los dones, ¿sí? Pero ya no como algo que lo están haciendo bien, sino como algo que lo están haciendo mal. Como algo que no está para edificación, que lo están haciendo cualquier cosa. Pero aquí mire cómo le va hablando, ¿no? Han ido creciendo, tienen un don, tienen la guía del don, están esperando a Cristo Jesús, pero son cosas que luego Pablo ataca. Entonces esta primera parte, va bien la cosa, el saludo, las cosas que Pablo ve que está bien, pero luego viene la corrección de estas cosas que están mal. No que está mal lo que ellos tienen, porque está bien que tengan conocimiento, pero ¿para qué lo usan el conocimiento? Está bien que tengan dones, ¿cómo lo están usando los dones? Entonces eso, mire, vamos a ir viendo y póngalo en mucha atención ahí, vaya subrayando, si usted subraya ahí, para que estas cositas lo vamos produciendo algo pastoral para nosotros, porque son epístolas pastorales, ¿no? Que tenemos que traer a nuestro tiempo, entender el contexto y poder nosotros también darle un sentido para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestra pastoral, para nuestro liderazgo, en el que nosotros vamos desarrollando. Pablo entra al tema en 3 pasos. Expone el problema, explica el problema y trae una exhortación final. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en estas divisiones que vamos a ir estudiando. Del 1 al 4 hay división en la iglesia, ¿no? Y vamos a ir viendo uno por uno cuáles han ido tejiendo, cómo han ido tejiendo estas divisiones, estos problemas y cómo ha ido Pablo atacando la situación. Mana Irma. Pastor, buenas noches, hermanos. Buenas. Pastor, una consulta. En el versículo 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿se refiere a la llegada del Espíritu Santo o esa palabra manifestación, a qué se refiere? Ya, esperando la manifestación se refiere a la segunda venida. Escatológicamente, ¿ya? Pablo está introduciendo la escatología de que el Señor va a venir. Imagínense, recién han pasado, ver, el año 50, el año 30, Jesús se fue, y han pasado 20 años, 25 pongámosle, y la gente, ¿qué tenía en la mente ya? La venida del Señor, ¿no? La venida del Señor. Por eso dice ahí, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es que estos corintios, aunque tenían esto, habían cosas que estaban haciendo mal, pero Pablo lo va corrigiendo, lo va a corregir, entendiendo esta parte escatológica. El Señor va a venir y vamos a ver mucho de esto. El Señor va a juzgar, el Señor va a traer a juicio, el Señor sea quien tome en cuenta, el Señor sea quien los reprenda, porque viene el Señor pronto. ¿Sí? Viene el Señor pronto. Bien. ¿Está bien, hermana? Ya vino el Espíritu Santo, ¿no? Amén, pastor. En Pentecostés. Y todos los tenemos. Entonces, Pastor, ahora esto es muy interesante. Porque la pregunta de la hermana Isma nos introduce a nosotros hoy en día, ¿no? En nuestras pastorales y con la gente que estamos. ¿Vivimos esperando la venida del Señor? ¿Hablamos de que Él va a venir? ¿Su manifestación? ¿Su parucía? Que Él va a aparecer. ¿Cómo vive la gente? ¿Esperando o haciendo cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces eso también es pregunta pastoral para nosotros hoy en día. pastor, una pregunta. Sí. Aquí el hermano Pablo expone el problema, ¿no? Exhorta, reprende. ¿Y cuál era la otra? La otra, ¿qué es lo que hacía él? Expone ¿En el las iglesias? problema, explica el problema Sí. y luego trae una exhortación final. Es decir, la corrección.
¿no? La O sea, corrección. el propósito de todos los profetas era eso, ¿no? Exponían el tema, Sí, lo explicaban y luego venía la reprensión. Gracias, pastor. reprensión, sí, sí. Entonces Pablo también maneja estas situaciones, no porque sea profeta, sino porque Pablo es rabino, recuerdan, ¿no? Es maestro, es, es especialista en la escritura, él se la sabe. Entonces, esos conocimientos que él tiene, lo pone al servicio del Señor y nos ha dejado grandes enseñanzas para nosotros hoy en día. ¿Ya? Entonces, versículo 9, mire, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, la iglesia de Corinto ha sido enriquecida, tiene dones, tiene conocimiento. Pablo les dice de que hay que esperar la venida del Señor, pero termina este párrafo diciendo que fiel es Dios porque por él fuimos llamados. Ahora vamos a entrar al gran debate, a los problemas que está sucediendo en la iglesia. Mire versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, mire, y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora sí, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora sí comienza el primer problema aquí. ¿Por qué están divididos? ¿Por qué hay división en la iglesia? Porque dicen, yo estoy con Pablo, uno. Otros que dicen, yo soy de Apolos, dos. Otros que dicen, no, yo soy de Cefas, tres. Mire, y otros que dicen, yo soy de Cristo, cuatro divisiones. Cuatro divisiones. Pero hemos visto en el versículo 5 que ellos tienen conocimiento. Están enriquecidos con la palabra, con toda ciencia, con todo conocimiento. Pero ¿para qué lo están usando eso? ¿Para qué lo están usando? ¿De qué les está sirviendo si hay división en la iglesia? No sirve de nada. Ahora una pastoral para nosotros hoy en día, si la gente se prepara, ¿es para causar división? No, no tendría. Ahora, hay gente que mientras va conociendo un poquito, ya le cuestiona al pastor, ya le dice que esto no es así, ya que esto es así, que esto debería ser así, si lo hubiéramos hecho mejor aquí. ¿Y qué está causando? División. Tienen un poquito de conocimiento, pero no lo están usando para bien, sino para mal, para causar división en la iglesia. Ahora, ¿por qué se divide en los cuatro? ¿Qué representaba Pablo? ¿Cómo era su vida, su teología de Pablo? Era de una persona apóstol, evangelista, misionera, que iba de un lugar a otro. Entonces muchos se identificaban con Pablo. ¿Cómo era Apolos? Era un maestro. ¿Se recuerda, no? Cuando vimos en Hechos de Apolos, que Aquila y Priscila lo agarraron y le hablaron acerca de Cristo Jesús, porque Apolo solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Entonces otros se iban con el conocimiento, con la elocuencia, con la oratoria de Apolo, porque era maestro. Cefas, ¿qué representaba Cefas o Pedro? Ahí póngale Pedro, ¿eh? Puede ser pregunta de cuestionario. ¿Quién era Cefas ahí en Corintios? Era Pedro. ¿Qué representaba Pedro?
El judaísmo. ¿Y qué era el judaísmo para la iglesia cristiana? Legalismo. No se olvide, el judaísmo representaba legalismo, representaba volver a la ley, representaba circuncisión. Entonces, están estos tres. Y por último, Cristo. ¿Qué representaba Cristo? Libertad. Representaba libertad. Así que había otro grupo que no estaban ni con Pablo, ni con Apolo, ni con Pedro. Se identificaban con Cristo porque habían encontrado libertad. No querían estar ni con uno ni con otro. Pero hay, ¿qué hay? Igual hay división. Igual hay división. Ahora, mire el versículo 11 es clave. ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos? ¿Por quién? ¿Quién dice ahí? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Cloé es nombre masculino o femenino? ¿Qué piensan? Femenino. Femenino, muy bien. Femenino. ¿Qué hace una mujer aquí? Chismeando. ¿Ah? Intrusa. Ya, a ver, ¿qué más podría ser? Les hablé acerca de que la iglesia se constituye en casas. ¿Qué podría ser Cloé entonces? Llevando chisme. ¿Ah? Cloé, acá la mayoría de los eruditos dice que era una mujer muy importante dentro de la iglesia. Era una mujer que hacía tal vez cultos en su casa. Era una mujer bien acomodada, era por los de Cloé. No dice por Cloé, por los de Cloé. ¿Y quiénes eran los que venían de la casa de Cloé? Sus empleados, la gente, aquellos que ella mandaba para ir a comprar, para ir a dejar la mercadería, para ir a entregar. Ahora mire, en el capítulo 7 vamos a encontrar de que gente le escribe a Pablo, pero aquí, ¿cómo es la situación? He sido informado acerca de vosotros, ¿no? ¿De qué manera ha sido informado? De manera oral. De manera oral. Es decir, gente vino y le dice a Pablo, mira, Pablo, esto está pasando en la iglesia. Ahora, cuando yo les dije acerca del contexto de Corinto, están los esclavos, están los libertos, están los libres, está la gente acomodada, ¿no? Los estratos sociales. ¿Ustedes de qué creen que era el mayor porcentaje de gente cristiana? Si está dividida socialmente de esta manera. ¿Cómo era la gente? ¿Qué creen? Podría Por estar ocurriendo. ¿Ah? esclavo. Por esclavo. Exactamente. La mayor concentración, el mayor porcentaje de gente que empezó a conocer a Cristo era gente esclava, libre, liberto. Es decir, un 70-80%, 70-80%, escuche bien, era gente que no tenía las condiciones necesarias en ese tiempo. Y un 20% era gente acomodada. Un 20% era gente acomodada, que tenía algún trabajo, que hacía alguna venta, ¿no? O que había sido algún soldado romano, que había tenido alguna influencia. Era un 20%. Pero el otro porcentaje era gente pobre. Entonces, los de Cloé están viniendo a decirle a Pablo que esto está sucediendo en la iglesia. Ahora, versículo 13. Pablo, ¿no? Explica el problema. Ya expuso el problema, ahora lo explica. Y vienen las cuestionantes, las preguntas. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire,
¿no? Ya empieza Pablo más o menos a estos que tienen conocimiento, que tienen ciencia, que son enriquecidos en palabra, porque saben la palabra. Le está dando una pregunta retórica, o sea que respóndanse ustedes, que conocen mucho. ¿Está dividido Cristo? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo se habrán respondido los pobres corintios? ¿No? ¿Cómo se habrán respondido? ¿Cómo se habrán dado en la cabeza, digamos, ¿no? Porque está atacando por lo que ellos están yendo, ¿no? División, división, división y división. Y Pablo le dice, Cristo no está dividido. Pablo no murió, dice, Pablo no fue crucificado. Y tampoco ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo. Ahora, nosotros tenemos que entender también estas situaciones. Cada uno de nosotros tenemos mayor o menor conocimiento, dones, carismas, talentos que se ven en algunos casos y que en otros casos no se ven. Pero no por eso nosotros nos podemos dividir. No por eso nosotros podemos causar divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Luego Pablo sigue diciendo algunas cosas que él se está defendiendo, ¿no? Él dice que no los bautizó a nadie, solamente a algunos que nombra. Y versículo 17 termina diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, ¿cuál detalle tenemos que tomar en cuenta en este versículo 17? No con sabiduría, mire, no con sabiduría ¿qué? De palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué cosa de Pablo, no? Es muy capo Pablo aquí, porque ya les dijo que ellos saben, que ellos conocen, pero aquí les dice, no con sabiduría de palabras. Recordemos que estamos dentro de un mundo helenista. Este mundo helenista estaba bien enraizado con las filosofías, ¿sí? Habían muchas filosofías y que estas filosofías se basaban en la retórica, en las palabras, en la oratoria, en hacer animar a la gente, en poder, muchas veces, muchos de estos filósofos se compadecían y ayudaban a esta gente de clase esclava, liberto, para que puedan sobrellevar esa cruz, vamos a decir, o ese peso que ellos tenían. Por eso es que hay muchas filosofías. Los estoicos, que decían, ¿no? Que no, hay que ustedes pueden ser felices. ¿A quiénes iban eso? ¿A los ricos? No iba a los ricos, porque los ricos eran felices, tenían todo. ¿A quién iba dirigida esta filosofía? A estos pobres. Pero Pablo no está hablando de ninguna filosofía. Pablo está hablando de quién. ¿El evangelio de quién? De Cristo. ¿Y cómo es este evangelio de Cristo? Es completo, es gozo, es paz, es bienestar para aquellos que creen, ¿no? Para todos aquellos que creen. Ahora, versículo 18, ¿ya? Versículo 18, comienza Pablo a hablar acerca de algo muy importante. Y esto tenemos que tener en cuenta en nuestras pastorales también, la cruz de Cristo, en nuestros mensajes. La cruz de Cristo es muy importante. Y la otra situación, la resurrección. Cruz, muerte, resurrección. ¿Ya? La cruz o la muerte y la resurrección. No podemos irnos a un lado y dejar el otro. Si nosotros nos vamos tras de la resurrección, ¿en qué nos convertimos? En triunfalista. ¿Qué me importa la vida?
¿Qué me importa el otro? ¿Qué me importa lo que sucede? Bueno, igual el mundo se va a destruir. No. Y si nos venimos del otro lado, ya nos volvemos materialistas, ¿no? Nos volvemos ya que nos gusta el sufrimiento, que nos gusta padecer, pasar estas cosas. No, el evangelio es completo. El evangelio es muerte y resurrección. Y esto no tenemos que hacer a un lado. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz que dice es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta Pablo, mire, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, del 18 al 24, Pablo ataca otra situación. Y ahí usted puede anotar. La primera era división por causa de hombre, ¿no? La primera era división por causa del hombre. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Desde el versículo 18 hasta el 24, ¿qué causa la división? ¿Qué está causando la división aquí? ¿Qué palabra causa división aquí? La sabiduría. La sabiduría. ¿Tras de qué se estaba yendo la gente? Tras de la sabiduría. ¿Qué estaban escuchando en este tiempo los corintios? La iglesia de Corinto. ¿Tras de qué se estaban yendo? Y aquí nuevamente yo les vuelvo a decir, ¿no? Estamos dentro de un periodo helenista, dentro de un periodo de filósofos, dentro de un periodo donde el conocimiento estaba por todos lados. Pero ¿qué hace Pablo? Ataca estas cosas. Ataca esta situación. ¿Y cuál es la situación de Pablo aquí? Que él predica ¿a quién? A Cristo. Para los judíos, un tropezadero, pero para los gentiles, locura. Acá hay dos situaciones. ¿Qué hicieron los judíos con Jesús? Lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Qué entendían los sacerdotes? ¿Qué fue lo que los sacerdotes tenían en su mente? Que les estaba causando muchos dolores. ¿Qué decían los sacerdotes? Este enseña como si tuviera autoridad. Jesús, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tiraste las ovejas? ¿Por qué tiraste las mesas? Dinos, ¿con qué autoridad haces eso? Ah, mira, este echa demonios porque tiene ¿a quién? A Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora mire, bien Pablo dice, ¿no? Y tómelo en cuenta, de que para los judíos es tropezadero este Cristo Jesús. La predicación del evangelio de Cristo. Y para los gentiles, ¿cómo era? Era locura. ¿Por qué locura? Porque la sabiduría, el conocimiento estaba fundamentado solamente en las palabras, no en las personas, no en alguien. ¿Cómo que vino y murió y resucitó y que ustedes están siguiendo? ¿Qué están siguiendo? Decían los filósofos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese Cristo que murió? ¿Cómo puede morir un maestro, digamos? ¿Cómo puede haber sufrido de esa manera?
Y luego vamos a ver la segunda carta de Corintios. Muy interesante la segunda carta de Corintios. ¿Por qué? Porque los corintios le están mirando a Pablo como que él no es un apóstol, él no es un maestro, porque ha sufrido, porque ha padecido, porque tiene muchas cosas que los rabinos no pasan, que los maestros de judíos ni siquiera en su vida han padecido hambre. ¿Y Pablo qué ha padecido? Hambre, persecución, tormenta, muerte. Entonces, mire, ¿cómo era esta predicación para los gentiles? Locura. Pero ahí añade, más para los llamados, versículo 24, así judíos como griegos, ¿qué es este evangelio? Poder de Dios. Pero ahí añade otra cosa. Si bien atacó la sabiduría humana, ¿qué añade aquí en el versículo 24 Pablo? ¿Sabiduría de qué? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Qué dice el versículo 24? De Dios, mire, qué lindo, ¿eh? Qué lindo que es esto. Porque ¿quiénes vinieron a contarle las cosas que están sucediendo en Corinto? Los pobres, los esclavos, los libertos, los que no tienen. Entonces, ¿por qué ellos están sufriendo? ¿Por qué ellos se sienten así? Porque los otros, ¿cómo están viviendo? En sabiduría, en conocimiento, en ciencia, están bien en la mente, así están con la mente, ¿no? Engordada, engrosada, vamos a decir. Pero sus actitudes, ¿cómo son? Malas. Terribles. Por eso es que Pablo ataca esa situación. Ahora el versículo 25, ¿alguien lo puede leer hasta el 31, por favor? 25 al 31. 25 al 31. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Hasta el 31. Más por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué espectacular, Pablo, mire. ¿Qué le está diciendo? ¿A quién les está hablando? ¿A quién está exhortando? ¿A quién está atacando el problema? A aquellos que son sabios. A los ricos en conocimiento, a los ricos Exactamente. especialmente. ¿Y de qué lado se está poniendo Pablo entonces? ¿De qué lado está Pablo? ¿Del lado de quién Al se lado puso? del Señor Jesucristo, de Dios. Ya, en este caso, del lado de los pobres. Pobre. Exactamente, del lado de los pobres. ¿Y nuestras pastorales? ¿Y nuestras iglesias? ¿Del lado de quién nos ponemos? Debería de ser lado de los pobres. Exactamente. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que no buscamos el bienestar. No buscamos el bienestar. Ahora mire, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y les dice, ¿no? No muchos de vosotros son sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Qué tremendo mensaje, ¿eh? Porque les está animando a esa gente pobre, a esa gente que es esclava, que es débil, que es pobre, que les está doliendo que los otros se enorgullezcan porque conocen, porque saben, porque tienen acceso a la escritura. Ojo, tienen acceso a la escritura porque tienen plata, pueden tener una copia de la escritura. Estos pobres no tienen nada. Estos pobres no tienen para leer, ni tiempo para leer tienen. Pero a ellos, Pablo les Pastor, dice, Dios los escogió. A ustedes, Dios los escogió. Ustedes son de Dios. Hermano Lester. sí, pero si me permite, de repente Pablo no necesariamente se está refiriendo a los pobres porque no tienen nada en los bolsillos. Pablo más que todo está al lado de lo justo, al lado de la justicia, lo que debe ser, más allá de que sí está al lado de los que son pobres, no tienen plata, se está refiriendo a los pobres de espíritu, sobre todo, porque hay ricos, hay ganaderos que no tienen nada en la cabeza. Entonces, no necesariamente vamos a referirnos pobre de plata, sino pobre de espíritu. Más o menos yo entiendo eso, lo que puede decir Pablo, pues, ¿no? Ya. Recordemos, sí, que el contexto en el que fue escrito Corintio está dentro del contexto de estratos sociales. Y quienes se vinieron a quejar son de los estratos bajos, porque ellos están sintiendo, ¿qué están sintiendo de los ricos, de los que tienen conocimiento, de los que manejan la oratoria, la sabiduría? Están sintiendo que los están haciendo a un lado. Humillación estaban recibiendo. Claro, están siendo humillados, están siendo despreciados. Es como que no valen esto, pero nosotros sí, porque tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento. Sabemos, manejamos, estamos con Apolo, yo estoy con Pablo, yo estoy con Pedro, porque manejo la Sagrada Escritura, la Torá, la ley. Yo quiero estar con Pedro. Y estos que no leen, ¿se dan cuenta, no? Entonces, estamos analizando. Claro, hoy en día lo podemos tomar de la manera que usted lo puede decir, pero estamos haciendo un análisis histórico, contextual. Por eso es que hay muchas barrabasadas en las predicaciones hoy en día, porque se salen del contexto. Se salen del contexto. El Corintio fue escrito para tal lugar, en tal contexto, con tal situaciones. Los de Chloe vinieron con sus preguntas, pero desde el capítulo 7 vamos a ver que los acomodados y los ricos también le mandaron una carta a Pablo con sus preguntas. ¿Quiénes podían escribir una carta? Dígame, ¿quiénes podían mandar una carta? ¿Será que estos pobres podían mandar una carta? No tenían los recursos. En ese tiempo era guita, era platita poder escribir, hacer una carta. Costaba sus recursos. Entonces, se da cuenta, ¿no? Pablo está poniendo de lado de esto. Lo está animando a esto. Le está diciendo, sí, la sabiduría no es nada. Pero aún así Dios lo escogió a ustedes para avergonzar a esos sabios o a esos que se creen ser sabios. Importante, ¿eh? Porque ustedes que son vil, ustedes que son menospreciables, ustedes que son lo bajo, porque eso es vil, ¿no? Lo bajo, lo que no sirve, lo despreciable. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los escogió. Pero Pastor, hoy, ajá, disculpe, esto lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, viene a coincidir o a dar referencia a las aventuranzas,
Bienaventurado cuando dice de pobre en espíritu. Claro, en muchas ocasiones sí. Porque Pablo repite lo que ha aprendido de Jesús o lo que el Espíritu le ha enseñado. Porque Pablo, vamos a ver en 2 Corintios, defiende su apostolado y dice, Dios a mí, Cristo Jesús a mí me llamó también. ¿Se da cuenta, no? Él me dio a mí el mensaje para darle a los gentiles. Y en muchas de estas situaciones que estamos leyendo, que estamos viendo, es Pablo que está pensando en las situaciones que Jesús también vivió, que Jesús también hizo. Porque Jesús, ¿del lado de quién se puso? ¿Del lado de quién estaba? Ya hemos visto en los evangelios sinópticos, lo hemos visto, se puso del lado de los pobres, se puso del lado de las mujeres, se puso del lado de las mujeres, se puso del lado de los niños. Gente que no, socialmente no era nada. Se puso del lado de los enfermos. Personas que no eran consideradas ni seres humanos. El endemoniado, el encorvado, el jorobado, la mujer con, el hombre con lepra, la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y quién lo recibió? Jesús. Por eso es que tenemos que entender la Sagrada Escritura, ¿no? De que Pablo revive los hechos de Jesús. Pablo revive los hechos de Jesús. Lucas, con el Evangelio de Lucas y Hechos del Apóstol, ya hemos visto, ¿qué hace Lucas? ¿Qué quiere hacer Lucas? Revivir los hechos de Jesús. Porque Jesús en el año 30 ya fue ascendido. Y en el año 60, en el año 70 aproximadamente, ¿cuánto tiempo ha pasado del 30 al 60? 30 años, casi una generación completa. ¿Qué está sucediendo con esa generación? Se está olvidando de los hechos de Jesús. Se está olvidando de las acciones de Jesús. Se está olvidando de las palabras de Jesús. ¿Y qué es necesario hacer entonces? Escribirlas, pues. Es necesario escribirlas. Entonces, versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte, ¿qué? En su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ustedes que conocen, que son ricos en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, no tienen por qué jactarse. Y ustedes que son pobres, que son humildes, pero que Dios, mire, que Dios los ha llamado, los ha puesto, les ha dado la sabiduría de Dios, tampoco tienen que jactarse. Tampoco tienen que jactarse. O sea que ni los unos ni los otros tienen que jactarse. Y aquí entramos a la exhortación final, ¿no es? No tienen que jactarse ni uno ni otro. Porque por él vosotros, ¿qué fuimos? Estamos en Cristo. Versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire, ¿qué cosa primero? Número 1, ¿qué cosa? Sabiduría. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Y número 4, redención. Qué espectacular, ¿eh? Maravilloso, para que usted lo subraye ahí. Anótelo. Mire, sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? No la humana, sino la de ¿quién? La de Dios en Cristo Jesús. Porque este es el evangelio, esta es la sabiduría. Cristo Jesús vino en carne, se hizo hombre, murió, pero ¿qué también hizo? Resucitó. Resucitó. Número 2, justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué hace Cristo Jesús con nosotros delante de Dios el Padre? Nos hace limpio, nos hace sin culpa. Interviene. Claro, nos defiende, es nuestro abogado. Hermana Isma está sin culpa. Hermano Dexter está sin culpa. ¿Pero por qué? ¿Porque no tienen culpa o por qué? ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Porque Cristo nos justificó. Y número 3, santificación.
Si la hermana Marisela, si la pastora Beatriz han sido justificados, no es para hacer lo que quieren. Porque al ser santificados, ¿qué quiere decir? Han sido apartados ¿para quién? Para Dios. Son de Dios, son propiedad de Dios, están para hacer lo que Dios quiere. Y lo último, redención. ¿Qué es la redención? Él nos ha comprado. Él nos ha comprado. ¿Qué es nuestro pecado? ¿Qué nos da nuestro pecado? Muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. ¿Pero qué hizo Cristo Jesús? Nos compró, nos redimió. Eso es la redención. Yo pago la deuda de Douglas. Yo pago la deuda del hermano Dexter. Yo pago la deuda de la hermana Irma. Nos redimió. Es la redención. Mire qué lindo, ¿no? Para una prédica de un domingo, ¿no? Nos dio sabiduría, ¿no? Nos justificó, nos santificó y nos redimió. Versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué tiene que hacer? Gloríese en el Señor. Estamos aquí estudiando no porque querramos ser los perfectos, los mejores o querramos humillar a otros. Estamos aquí porque Cristo vino a cada uno de nosotros, se manifestó a cada uno de nosotros, nos llamó a cada uno de nosotros, nos escogió a cada uno de nosotros. Y esa es nuestra gloria, ¿no? Esa es nuestra gloria, que Cristo Jesús está con nosotros, que Cristo Jesús hizo esto por nosotros, que hacemos lo que hacemos, que estamos estudiando, que nos estamos capacitando, que estamos conociendo más, porque Él nos puso aquí. Esa es la gloria. Pero en el Señor, gloríese en el Señor. ¿Sí? Ahora, capítulo 2, del 1 al 5, ¿alguien lo puede leer? Estamos en la misma diapositiva porque estamos aquí, dice división en la iglesia, ¿no? Capítulo 1, 1 al 4. Entonces estamos yendo problema tras problema y hemos dicho, ¿no? Expone el problema, explica el problema y trae una exhortación final al problema. Entonces lo estamos leyendo en la escritura y vamos respondiendo, ¿ya? Porque poner diapositivas ahí también no, mejor es leerlo, ¿no? Del 2 del 1 al 4, a ver, ¿qué dice? Amén. El mensaje de Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino que a Jesucristo y a él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Hasta el 4. Hasta el 5. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora mire, vuelve otra vez, ¿no? Expone el problema y trae un mensaje final, ¿no? Vuelve a tomar el problema que inició en el 18, ¿no? Que era la sabiduría. Y vuelve otra vez a decir aquí Pablo, que él fue a los Corintios ¿con qué? No con sabiduría humana, ¿no? Sino con la predicación de la palabra. Pero aún añade, dice que fue con debilidad y mucho temor y temblor.
Ahora, ¿qué hizo Pablo entre los corintios? Demostró el poder del Espíritu Santo. Demostró el poder del Espíritu Santo para que esa fe de los corintios no esté fundada en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Vuelve otra vez nuevamente a traer el tema de la sabiduría, ahora tomando la situación de Pablo, la de él, su experiencia de él, su manera de enseñar, de predicar de él. ¿Pablo podía ir con filosofía humana? ¿Pablo podía ir con sabiduría humana? Claro que sí. Podía ir. Era capísimo. Conocía mucho. Estuvo a los pies del mejor maestro en ese tiempo, Gamaliel. Pero dice que no fue con sabiduría, fue con el poder de Dios. Fue con el poder de Dios. ¿Y este poder en qué se demostraba? Recordemos cuando estábamos en Corinto, ¿no? Cuando estudiamos Hechos. Los milagros de que hacía Pablo. El poder de Dios se mostraba, se revelaba, se manifestaba. Y dentro de estos viajes misioneros de Pablo, vemos de que llegando ya al tercer viaje misionero de Pablo, cada vez los milagros eran menos, porque ya volvía a ¿qué? A volver a visitar a varias iglesias que él ya había fundado. Pero ¿cómo iniciaron las iglesias? Con mucho poder de Dios, con muchos milagros, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en 2 Corintios, en Timoteo, de que Pablo no pudo siquiera sanar a alguno de sus amigos. No pudo sanar a alguno de sus amigos. No pudo sanarse ni él mismo. ¿Por qué no pudo sanarse ni él mismo ni a sus amigos? Porque esto es un don, es una manifestación. Es una manifestación que se da en un momento determinado. Entonces, Pablo cuando vino a los Corintios, al entrar por primera vez, el poder de Dios se manifestó y se manifestó. Se manifestó mucho, pero luego, cuando volvió la segunda vez a visitar, ya iba él esperando de que esta iglesia ya no esté por vista, sino por fe, leyendo la Escritura, aprendiendo la Escritura y pudiendo estar siempre aprendiendo e intercediendo en cosas que Pablo les había enseñado que ellos tenían que hacer. ¿Ya? Entonces, el mensaje aquí de Pablo es su predicación de él, cómo él se dio a conocer con los corintios. Versículo 6 nos habla acerca de lo mismo, mire, pero ya se va haciendo fuerte la cosa. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a dónde? A lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora mire, ¿qué situación la de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Él
comienzan en el versículo 6 diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si esta gente de Corinto del capítulo 1 conoce y sabe mucha ciencia, pero están lastimando a los débiles, a los pobres, a los esclavos, a los libertos. La gran pregunta es, ¿son maduros? ¿Han madurado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son maduros estos corintios? ¿Se puede hablar de madurez? ¿Se puede hablar de sabiduría con ellos? No, pastor. No, porque tenían muchos problemas. Exactamente. No, No. Ahora el capítulo 3 es más fuerte todavía. Pero mire, qué situación la de los corintios, ¿no? Los alabó en los primeros versículos, ¿no? Del 4 al 10. Están creciendo, tienen estas cosas. Pero luego atacó esas cosas en las que ellos están creciendo porque no es para bendición. No es para bendición. Ahora pensemos, nosotros estamos creciendo, pero ¿qué hacemos con lo que estamos teniendo, con lo que estamos recibiendo, con lo que estamos acumulando? ¿Estamos bendiciendo o no estamos bendiciendo? O estamos como estos corintios muchas veces, inmaduros. Así la cabeza de conocimiento mucha gente tiene, pero peleona, causa división, se enoja, pleitera. ¿Sirve su conocimiento? Licenciado en teología, doctor en teología, doctor en tal cosa. Pero ¿ayudan? ¿Bendicen? ¿Son maduros? Entonces Pablo está diciendo, no, mira ustedes están de esta manera. Yo quiero hablar de sabiduría, pero con los maduros. Porque esta sabiduría no es humana, no es de este siglo. No es del príncipe de este mundo, no es ni de los príncipes siquiera que gobiernan. Pero tenemos sabiduría, la que Dios nos ha dado. ¿No? La que Dios ha reservado para quienes, para los que le aman. Qué lindo, ¿no? Para los que le aman, Dios ha reservado esta sabiduría. No para cualquiera. ¿Le amamos? Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Cada vez vamos a ir experimentando más y más y más de lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros en la medida en que nosotros le vayamos amando, le vayamos sirviendo. Versículo 10 dice, ¿no? Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando nosotros, y esto tenemos que enseñar también, porque hay muchas iglesias que enseñan otra cosa. Cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué nos da Dios? ¿Qué es lo primero que nos da Dios? sabiduría, ¿Ya? ¿Por medio de qué? ¿De quién? del Espíritu Santo. Exactamente. Esto es lo primero que recibimos, el Espíritu. Ya el Espíritu está en nosotros cuando nosotros hemos dicho, Señor, aquí estoy. Me arrepiento, Dios. Te entrego mi vida. Ahí Dios nos da de su Espíritu. Luego han venido cosas que dicen, ¿no? De que no, que el Espíritu es esta cosa, que el Espíritu es acá, que si no haces esto no tenés al Espíritu, que esto o aquello. Fuera de la Escritura. Fuera de la Escritura. En el acto mismo de arrepentimiento, Dios nos ha dado de su Espíritu. Y ese Espíritu, ¿qué hace en nosotros? Nos da, como decimos, sabiduría, nos justifica, nos santifica y nos redime. Y luego va añadiendo algunas cosas más. Nos llama al ministerio. Nos llama al ministerio, nos hace pastores, nos hace pastoras, nos hace evangelistas, nos hace misioneros, nos pone en el ministerio.
pero por ese espíritu que en algún momento nosotros cuando nos arrepentimos nos dio. Eso no tenemos que olvidar. Tenemos que enseñar a la gente que viene y está en nuestras iglesias por primera vez, que se arrepienten, ya tienen el Espíritu del Señor. Que no hay que hacer nada más, no hay que hablar nada más, no hay que ir a cualquier otra cosa para recibir el Espíritu. No. No es que el pastor va a soplar, que el pastor va a caer, va a golpear. No. Esto es de Dios. Esto lo da Dios. Porque Él sabe cuando nos arrepentimos. ¿Sí? Entonces, versículo 14 dice, pero el hombre natural, ¿qué hace? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado, él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le intuirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira lo que le está diciendo Pablo a estos corintios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que si ustedes, por más que estén agordados, engordados de conocimiento, si ese conocimiento no está ayudando a los demás, no está bendiciendo a los otros, ¿qué son ustedes? Naturales. Hombre Está. natural. Está ahí nomás. No hace nada su conocimiento. Está dañando, está lastimando, está dividiendo la iglesia ese conocimiento que ustedes creen tener, pero no están comprendiendo nada de Dios, porque ¿cómo era Cristo Jesús? ¿Cómo es Dios? Es uno. Uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo. Son uno. Entonces, pero nosotros los espirituales, sí podemos comprender lo espiritual. ¿Mm? Porque añade, tenemos la mente de Cristo. ¿Esto por qué? Porque Dios nos ha dado de su espíritu. Y cuando tenemos el espíritu de Dios, ¿qué comprendemos? ¿Qué tenemos que comprender? Las cosas de Dios, pues. Yo sé que esta cosa está mal, no la hago. Yo sé que no tengo que humillar, no humillo. Yo sé que no tengo que dividir, no divido. Yo sé que tengo que hacer estas cosas las hago. ¿Se dan cuenta, no? Porque tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios, la mente de Cristo. Y vamos creciendo en estas cosas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos vivir. ¿Alguna pregunta? Aquí vamos a quedar. Hemos estudiado el 1 y el 2. ¿Alguna duda? Pregunte. Voy tomando lista ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener una revisada mañana. Sí. En alguna parte dice Corintios, y en otra dice Corintios. Sí. Lo mismo, no hay problema ahí. Puede llamarlo así. Como también se dice Efesio y Efeso, es lo mismo, ¿no? Pastor? Sí. Son 7 que están aquí. ¿Ya? ¿Nadie tiene alguna duda, alguna pregunta?